Amables televidentes, la Alianza de Medios, Canal 2 y Multicanal se unen para invitarlos a ustedes a conversar con uno de nuestros amigos representantes vallecaucanos que están apostando por hacer política de cara al nuevo Congreso de la República que se elegirá el 9 de marzo del 2014. Hablamos de Juan Fernando Reyes Curi, joven abogado vallecaucano, palmirano para más señas, palmirano, palmireño. Palmireño, esas dos, palmirano, no, siempre hay esa discusión. Se desempeñó hasta hace pocos meses como secretario privado del alcalde Rodrigo Guerrero y quien ahora está postulando su nombre como candidato a la Cámara por el Partido Liberal con el tarjetón 102. Oliverio. Sí, José Alberto, muchas gracias, bienvenido Juan Fernando Reyes Curi a Opinemos, y vamos a conversar con Juan Fernando Reyes de los temas humanos de Juan Fernando Reyes, porque es una persona joven, una persona que desde que nació, diría yo, porque nació rodeado de una familia política, y como todos los que nacen en familias políticas, pues empiezan a mirar hacia el futuro y solo ven ese tema político. Es abogado de la Universidad San Buenaventura, fue secretario privado del alcalde Rodrigo Guerrero, pero además de eso ha sido concejal de Palmira. Juan Fernando, bienvenido a Opinemos. Oliverio, José Alberto, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Bueno, Juan Fernando, no hablemos de política todavía. ¿Cómo es ese cuento? A ver, ¿cómo fue que le picó a usted el bicho de la política? Porque es que le puede haber picado el bicho de ser deportista, cantante, artista. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Pues les cuento, yo soy palmirano y en Palmira mi papá tenía un grupo político y la familia de mi mamá tenía otro grupo político, opuestos los dos, y cuando era un hecho notorio en Palmira, cuando yo llegaba al colegio mis amigos lo sabían y me mamaban gallo y me decían esos políticos perezosos, ladrones, esa lonchera tuya debe ser robada, y le mamaban a uno gallo, y eso al principio le daba a uno risa, pero luego eso comienza a molestar, y yo tenía dos opciones. Una era odiar la política, como algunos de mi familia no quieren saber nada de la política, y la otra era amar la política. Yo decidí amar la política con un reto en ese momento, cuando tenía 12, 13 años, y era demostrarle a esos amigos míos que me molestaban en el colegio que en la política podía haber gente decente, que en la política podía haber gente que haga las cosas bien, que no todos los que están en la política son malos, ni ladrones, ni bandidos, que hay gente que puede hacer las cosas bien. Y crecí y tomé la decisión desde ese momento. Y todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido para fortalecerme como político y para ser mejor político. Y por eso estudié Derecho, porque el Derecho le permite a uno conocer la Constitución, las leyes, la estructura del Estado, cómo funciona, digamos, ese aparato estatal. Y luego, además de eso, hice 2 especializaciones, una maestría, todo relacionado con el derecho constitucional y con el derecho público, que empata muy bien con la política. Y además me convertí en profesor. Yo dije, quiero combinar la práctica con la teoría, y me convertí en profesor. Yo hace 4 años soy profesor de Derecho Constitucional, entonces es muy chévere. ¿Me permite hacer una segunda pregunta, por favor? Claro, José Alberto. Juan Fernando, ¿y quiénes han sido tus mentores políticos? O sea, ¿quiénes han sido las personas que te fueron llevando, te han guiado y te han respaldado? Bueno, aprovecho para contar tal vez la decisión más difícil que yo he tomado políticamente. En este camino político, cuando yo comienzo a hacer política, desde luego comienzo al lado, digamos, de la familia. Tú ahora me preguntabas por fuera de las cámaras, y yo tomé la decisión hace ya algunos años de separarme de la familia política. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué vas a hacer eso si aquí tenés todo, aquí ya tenés el camino, aquí ya has avanzado, aquí ya hemos construido durante muchos años todo un proceso? ¿Cómo así que te vas a salir y te vas a hacer política independiente por fuera de esa estructura familiar? Y yo tomé la decisión muy difícil, la decisión más difícil de mi carrera política, de separarme de esa familia política y actuar con independencia en la política. Nos fuimos a trabajar con Sergio Fajardo ya hace 4 años, y luego conozco pues a Rodrigo Guerrero, que me invita a ser parte de su campaña, y luego me convierto en el secretario privado, su hombre de confianza. Bueno, Juan Fernando, como lo decía ahora, desde jovencito, 12, 13 años del colegio, inicia su visión política. Es así como lo primero a que aspira Juan Fernando es a ser comunero en Palmira y sale elegido, ¿cierto? Concejal
Concejal, pero usted Concejal. tenía un grupo de amigos que yo me acuerdo hace muchos años, algunos son concejales actualmente, con los que usted por su sector, por su barrio, hacía política. Hoy en día algunos son concejales. ¿Usted no fue comunero? No, yo no fui comunero nunca. Uno de ellos sí fue. Yo no fui comunero, uno de ellos fue en su momento, sí, ¿Cierto? un amigo del colegio que hoy es concejal, pero no hacemos parte, digamos, del mismo grupo. No, claro, no es parte del Tal grupo. vez te no, referías a Jairo Chaparro. Jairo Chaparro, exactamente. Lo que yo quiero significar, Juan Fernando, es que de esa época usted tiene esa visión y empiezan a conformar ese grupo. Pero hay algo que también te quiero que nos cuentes, es tu mamá, familia liberal, creo. Sí, Tu correcto. papá, familia conservadora. Correcto. ¿Por qué te decides por el Partido Liberal? No, siempre, digamos, eso siempre he coincidido con los principios liberales, con la ideología liberal, el respeto por los derechos individuales, las libertades, además, digamos, un poco lo social que también hay dentro del Partido Liberal y es ese respeto y la promoción de los derechos sociales, económicos y culturales. Yo he sido siempre muy de esa línea de respeto por el individuo, de respeto por sus libertades, de respeto por la democracia. Y eso se enmarca muy bien dentro de la ideología liberal, que trasciende desde luego el partido liberal, ¿no? Entonces yo siempre me he concebido como de ideología liberal. Y esa decisión la tomé desde muy temprano. Yo siempre me incliné por eso, por ese respeto a los derechos individuales. Me molestaba, digamos, la restricción a las libertades mucho. Y eso claramente te lleva a posicionarte o a concentrarte o a enfocarte en una ideología liberal. Y fuera de hacer política, ¿qué más hace Juan Fernando Reyes Curia? Yo soy profesor, básicamente hago política y soy profesor de Derecho Constitucional hace 4 años de la Universidad San Buenaventura. Combino la teoría con la práctica, que es diferente. Pero ¿no? ahí sigue en el espectro de la política. ¿Qué más hace ese joven abogado vallecaucano, porque no tenga que ver con política ni teórica ni No, práctica? bueno, leo de política muchísimo, porque me Sigue con encanta. la política. No se sale el tema. No, es que es la pasión, y hago deporte, esas son como las cosas que me gustan a mí, viajar, hacer deporte. Lo he descuidado un poco ahora por la campaña, pero me encanta hacer deporte, y la lectura creo que es, y compartir con amigos, conversar, más que rumba, porque yo soy muy flojo para la rumba. A mí me gusta más, digamos, tertuliar, ir a comer, ir a algún bar a conversar, más que a pachangar, a bailar. Bueno, Juan Fernando, ¿qué le dejó la experiencia de ser concejal de Palmira? No, muchísima, toda. Eso es una escuela muy bonita, muy buena. Y además le cuento algo, yo llegué como el concejal más joven de Palmira, tenía 23 años cuando resulté elegido el concejal de Palmira, con la mayor votación además. Y yo recuerdo que los otros concejales que ya llevaban tiempo decían, a este peladito sin experiencia, nos lo vamos aquí a comer viva, lo enredamos. Y al final resulté elegido como el mejor concejal de Palmira, con la mejor gestión, el único, digamos, que rendía cuentas oficialmente a los medios de comunicación, con boletines, tenía página web. En esa época, año 2004, no era común que un político tuviera página web. Hoy el que no la tenga está out, pero en esa época no era tan común. Yo fui uno de los pioneros inclusive en el país de tener página web, y a través de eso rendíamos cuentas, control político al alcalde, que era amigo, pero le hacía control político y eso no les gustaba mucho, o les sorprendía a los otros concejales que decían, pero si es tu amigo, ¿cómo le haces control político? Yo le decía, hombre, es que el control político hay que hacerlo para que, no para chantajear al alcalde, sino que el control político hay que hacerlo para que la ciudad avance y mejore. Si uno ve unas cosas que no se están haciendo bien, pues hay que citar al funcionario, al secretario del consejo, decirle lo que uno cree que no se está haciendo bien, hacer el debate, y que ese debate sirva para que la ciudad mejore, y en eso que uno está haciendo el debate, pues mejore y avance. Entonces resulté elegido después de los 4 años como el mejor concejal, y esa fue una experiencia, aprendí desde luego muchísimo en el ejercicio, pues, del control político, del debate, de conciliar
cómo cuando uno tiene un proyecto de acuerdo necesita uno avanzar y sacarlo adelante, y cómo el resto de concejales a veces no entienden, entonces uno tiene que sentarse, explicar, conciliar algunas cosas que uno cree que son necesarias y los otros dicen no, pero eso no es necesario, quítalo, ponelo. Eso es un ejercicio muy interesante. Juan Fernando, después de eso vienes y eres secretario privado de Rodrigo Guerrero, pero definitivamente te inclinas, es el Ejecutivo y el Legislativo, te inclinas por el Legislativo y por eso aspiras ahora a la Cámara. A mí me gustan las dos, pero desde luego por el Legislativo tengo un especial interés, por el Legislativo tengo un especial cariño, digamos. Yo soy abogado y además especialista en Derecho Constitucional, y los que somos constitucionalistas nos encanta muchísimo el tema de los debates y de los debates constitucionales, de las grandes reformas del país. Entonces el Congreso es un escenario propicio para dar esos debates con juicio, con mucho estudio, con mucha responsabilidad, con mucho trabajo. Y me gusta muchísimo el escenario, ese escenario del debate donde están varias fuerzas, varias facciones, varias tendencias políticas, y debatir y construir desde ahí. ¿Cuáles han sido como las lecciones aprendidas o que más le llamaron la atención a usted de su relación con Fajardo y de su relación con Guerrero? Bueno, con Fajardo el tema de la educación. El tema de la educación como motor del desarrollo, yo me identifico muchísimo con la educación. Creo que en la educación hay que invertir mucho más en educación en nuestro país para que se termine de completar la cobertura, pero sobre todo para que mejore la calidad y avancemos en pertinencia. Entonces la educación, sin duda alguna, es el motor del desarrollo de una sociedad. En la medida en que tengamos más jóvenes educados, en la medida en que tengamos más personas que que tengan acceso a la educación, a una educación de calidad, van a tener más posibilidades en la vida, vamos a poder ser más competitivos, van a poder tener una mejor calidad de vida, van a poder, otra cosa que no la tienen muy en cuenta, van a poder votar libremente. En la medida en que usted tenga un mínimo de condiciones de vida y tenga educación, usted vota libremente. Y si podemos votar, y si la gente puede votar libremente, puede escoger mejor a sus gobernantes. Y si escoge mejor a sus gobernantes, pues vamos a tener un mejor país. Entonces la educación es clave, y eso me queda, digamos, de Sergio Fajardo, con quien conservo una amistad. Y de Rodrigo Guerrero es un tipo excepcional, él es de una sabiduría, de una capacidad de gerencial, de liderazgo. Con él estuve todo el tiempo. Yo pasaba más tiempo con él que su familia, en el tiempo que estuve, de las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche todos los días. Almorzábamos, en fin, siempre con él. Y entonces ahí aprendí y estuve al lado de él en la toma de decisiones, orientándolo en algunas cosas, reemplazándolas en otras. Él tiene un sentido, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de las dificultades y de esa presión tan berraca que uno tiene como alcalde, en donde los problemas son uno tras otro, o sea, en el día le llegan 8 o 9 problemas graves, una cosa que hay que resolver ya, y él siempre con su sentido del humor, siempre calmando al equipo, siempre con esa sabiduría, esa tranquilidad para tomar las decisiones que solo la tienen las personas que ya han pasado, digamos, cierto nivel. Eso me sorprendió mucho y aprendí mucho de eso. Y ese sentido del humor siempre sale con algo que lo distensiona a uno y lo hace trabajar mejor, digamos. Y además es una calidad humana, pero impresionante. Bueno, Juan Fernando, como estamos hablando de la parte humana, Juan Fernando, casado, soltero. Soltero. Me iba a casar hace 3 años. Y terminé, pasó? terminamos, ¿No pasó nada? No pasó nada. Entonces por ahora no, estamos solteros, dedicados a la campaña. Estoy casado con la política. Está casado con la política. Mire que desde que empezamos está diciendo, porque es que desde niño tiene esa visión política. Pues como ya vi que no podemos sacarlo de la política, yo ya renuncio a hacer otro tipo de preguntas. Ya hagámosle preguntas de política. Denos su lectura de lo que ha pasado con Petro en Bogotá, con el procurador, toda esta circunstancia que tiene el país. Bueno, lo de Petro, mire, yo no comparto, digamos, la gestión administrativa que está teniendo Petro en Bogotá, no la comparto, la respeto, pero creo que el problema es más de fondo, y es la facultad, y lo decíamos ahorita, la facultad que tiene la Procuraduría y el Procurador General de la Nación para destituir e inhabilitar por tantos años a los funcionarios que han sido elegidos por votación popular. La Procuraduría es una autoridad
no judicial, sino administrativo. Y como autoridad administrativa dicen los tratados internacionales que no se pueden restringir los derechos políticos. Allí, digamos, está el fondo de esa discusión, en donde se tendrán que pronunciar el Congreso de la República en su momento y las instancias internacionales. Ahí está, más allá de que yo considere que efectivamente Gustavo Petro no está haciendo una muy buena tarea, pero creo que no es la forma, además creo que es excesiva esa sanción. Pero, vuelvo y repito, yo no comparto lo que está haciendo Petro en Bogotá, no soy ni de su partido, ni de su línea, ni de su corriente ideológica, ni creo que esté administrativamente haciendo bien el trabajo por Bogotá. Bueno, Juan Fernando, usted aspira a ser representante a la Cámara por el Valle del Cauca. Ha recorrido el Valle del Cauca, conoce el Valle del Cauca. ¿Qué le duele a Juan Fernando Reyes del Valle del Cauca que se pueda cambiar del Congreso? Bueno, mire, lo que nosotros estamos planteando es, a mí me duelen pues muchas cosas del Valle del Cauca, pero sobre todo, les voy a poner ejemplos. No es posible que hayan pasado tantas generaciones y no tengamos una doble calzada Buenaventura, al puerto más importante sobre el Pacífico, al puerto de mayor proyección de Latinoamérica, al puerto, digamos, que le genera al país gran parte de los ingresos, es el puerto que más ingresos, no sé si vieron hoy, digamos, en el país es el puerto, y hablando el Domingo Chinea, es el puerto que más ingresos le genera al país, ¿cierto? Casi 4 billones de pesos anuales. Y solo le queda el 10%. No menos, el 3%. El 3%. Y no hayamos podido ser capaces de terminar la doble calzada. Eso y de verdad lo digo con sinceridad, uno no puede generalizar y no todos los políticos hacen la tarea mal, porque hay políticos que hacen bien la tarea. Pero creo que la gran mayoría de los políticos no han sido capaces de ejercer la suficiente presión para que efectivamente esa carretera se termine. Eso me duele que no hayamos podido hacer la carretera aún, que de Cali conecta a Lobo Guerrero para ir a Buenaventura, y que además conecta todo el sur del país y disminuye los costos de transporte, y eso mejora la competitividad. Eso me duele muchísimo. Me duele que no hayamos sido capaces de juntarnos la bancada vallecaucana para sacar grandes proyectos adelante. Me duele que no se invierta lo suficiente en educación. Ese tipo de cosas a mí me duele, y me duele que haya habido, digamos, vuelvo y repito, no podemos generalizar, y hay unos pocos que han hecho bien la tarea, pero me duele que la gran mayoría no hayan hecho, de políticos vallecaucanos, no hayan hecho bien la tarea en el Congreso por la región. Y esa es una de las banderas nuestras y una de los compromisos y responsabilidades en llegar al Congreso, hacer bien la tarea del Congreso, no dejar la silla vacía, no cuando usted pasa al canal del Congreso y entonces usted ve de 166 que son a la Cámara, ve 30, ve 40, se paran la mayoría de sillas vacías. Yo no voy a dejar la silla vacía, yo voy a estar ahí. Usted es candidato por el Partido Liberal. Se supone que usted es la generación de renovación, pertenece a esa generación de renovación, pero el Partido Liberal en la última convención se le acusa de que la renovación es Horacio Serpa de nuevo al comando de la lista liberales, Simón Gavidia apertrechándose a la jefatura única, y unos caciques liberales que llevan 30 años haciendo política al comando del partido. ¿Cómo va a ser posible que el Partido Liberal sí sea capaz de ser esa oxigenación que va a requerir la política en un proceso de posconflicto como el que se presume que va a comenzar en el país para el próximo Congreso? Pues yo hago parte de esa renovación, yo justamente me identifico y soy de esa renovación. Yo, digamos, estaba en la corriente de Fajardo, de Antanas Mocos, y decidimos volver a creer en el Partido Liberal, decidimos volver a estar pensando justamente en esa renovación, convencido de que los partidos, aunque hoy están totalmente desprestigiados, son el vehículo a través del cual uno tiene que hacer la política en este país, porque no hay otra manera de hacer la política, aunque la gente le dice, pero ¿por qué los partidos tradicionales, esos partidos no sirven para nada? Pero es que no hay otra opción, hay que meterse dentro de un partido, y dentro del partido dar la pelea, y vamos a dar la pelea por la renovación y por el Valle del Cauca. Bueno, Juan Fernando, sí, pero planteaba José Alberto el tema de Serpa, pero aquí en la lista de la Cámara de Representantes del Valle del Cauca por el Partido Liberal parece que sí hay renovación, porque hay gente joven. Yo veo allí en esa lista gente muy joven, de la cual hace parte usted de la reunión del Partido Liberal, y a nivel nacional
yo creo que la presidencia del partido en cabeza de Simón Gaviria le permite al partido tener una renovación, ¿o no? Sí, sí, sin duda yo creo que Simón está haciendo un trabajo importante para fortalecer el partido. Él quiere sacar al partido como la mayor fuerza política que desde hace años no es en el Congreso, sacar muchos senadores y muchos representantes a la Cámara, pero de verdad vamos a dar la pelea desde adentro para que a la región le vaya bien. Y yo se lo dije a Simón públicamente, esa fuerza política que va a tener el Partido Liberal, esa fuerza que va a conseguir en las próximas elecciones, tiene que servir para ayudar a la región, para ayudar al Valle del Cauca. Y yo voy a decir y hablar dentro del partido que nos tienen que ayudar y tienen que, tenemos que tener una posición clara frente a lo que pasa en el Valle del Cauca, y tenemos que ayudar y sacar adelante al Valle del Cauca, y el Partido Liberal nos tiene que ayudar a eso. Y esa es la pelea que yo voy a dar al interior del Partido Liberal. ¿Y cuál es el futuro que usted le prevé a Centro Democrático? Que de alguna manera Partido de la U y Centro Democrático y bueno, y Cambio Radical son derivaciones de ese árbol central que fue el Partido Liberal en su momento. Yo creo que el Partido Liberal va a ser la fuerza más importante en el Congreso, sin duda alguna, y creo que Uribe en Senado no va a pasar lo mismo con sus cámaras, pero en Senado va a tener una fuerza también importante, muy pegada, digamos, al Partido de la U. Allí van a estar pegados y el Partido Liberal va a ser la principal fuerza, o la fuerza más importante. Bueno, Juan Fernando, ¿qué propuestas concretas lleva Juan Fernando Reyes al Congreso de la República para que beneficien al Valle del Cauca? Mire, nosotros estamos avanzando, hablando de avanzar por la construcción o la consolidación de una región moderna. Y avanzar en la consolidación de una región moderna significa avanzar, digamos, en competitividad, y competitividad significa avanzar en lo que hablábamos ahorita, en que la doble calzada Buenaventura se termine, en que efectivamente le hagamos seguimiento a que inicie la obra finalmente de la vía Cali-Mulaló-Lobo Guerrero, a apoyar muchísimo lo que está haciendo el alcalde Rodrigo Guerrero, esta administración, lo que está pasando con Cali, apoyar los proyectos que se han identificado con el G11 y sacarlos adelante. Hay proyectos muy importantes, el ferrocarril del Pacífico, que tenemos que apoyarlo, hay que apoyar y hay que lograr que el gobierno nacional nos dé más recursos, y nos dé más recursos vía proyectos o vía la firma de un contrato plan que está digamos en proceso, y necesitamos de mucha fuerza política y de mucha presión política para que eso salga adelante. La opinión vallecaucana ha leído como que hay un enfrentamiento entre Guerrero y Weimar, alcalde de Cali y gobernador del Valle, precisamente por el G11, el contrato plan que se intentó firmar inicialmente con los 11 municipios y ahora para todo el Valle del Cauca. ¿Cómo conciliar esos intereses entre la gobernación del Valle y la alcaldía de la capital del Valle, que históricamente en los últimos 15 o 20 años han ido por cada una por su lado? Hombre, primero creo que ese llamado a la unidad es importante. Yo viví ese proceso del G11 porque yo estaba siendo secretario privado y me tocó ver cómo se invitaron y se invitó a la gobernación a que hiciera parte, pero desafortunadamente la gobernación, digamos, entró tarde a pesar de la invitación, y el G11 se consolidó, y ese grupo de municipios se consolidó y se avanzó muchísimo en la estructuración de esos proyectos, y no nos podíamos quedar esperando tampoco a que, digamos, la gobernación dijera sí, pues había que avanzar, y se presentó, y eso sirvió efectivamente para que la gobernación terminara reaccionando, y entonces, digamos, se unieran esfuerzos para sacar un contrato plan que le sirva a todo el departamento. Pero lo que yo sí creo es que tenemos que llegar unidos y poniéndonos de acuerdo en el gobierno nacional. El gobierno nacional se burlan de los vallecaucanos siempre, porque dicen, acá estos se van a dividir. Llegan, unos dicen que unos apoyan un proyecto o apoyan a una persona, y llegan los mismos vallecaucanos y dicen, ¿cómo vas a apoyar eso? Eso no, y esa persona menos, ¿cómo vas a nombrar de ministro a este? Que los mismos vallecaucanos nos fregamos. Creo que ese es un mensaje muy importante de unión que tenemos que dar, y yo estoy dispuesto a llegar al Congreso a eso, vamos a conciliar para que a la región. Brevemente, usted no me respondió qué papel va a jugar el Partido Liberal y usted como representante de la Cámara en el posconflicto. Hombre, yo le apuesto a la paz, sin duda, tenemos que prepararnos para la paz. Yo he vivido, mire, yo no he vivido un segundo de mi vida desde que nací en el 79
en paz en este país. Yo quiero la paz, yo anhelo la paz y vamos a esforzarnos y vamos a hacer todo lo posible para que tengamos paz en este país. Yo creo que todos la queremos y hay que construir una paz y una paz duradera. Bueno, amables televidentes, Juan Fernando Reyes Curi, candidato por el Partido Liberal, 102 en el tarjetón, 9 de marzo serán las elecciones, lo han oído aquí opinando con José Alberto, con Jorge Oliverio Muñoz en este programa de la unión de canales que tenemos, el Canal 2 y el Canal 8 de Global Televisión, y esperamos, Juan Fernando, que en el mes de enero, cuando ya la campaña empiece con todo su furor, usted vuelve y nos acompañe y le cuente a los vallecaucanos cómo va su campaña. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Aquí estaré cuando ustedes me inviten y un saludo a todos los televidentes.